Hebreos capítulo 5, verso. Que los niños van a pasar a algún lugar. Sí, porque no me dijeron. ¿Los niños qué? ¿Qué con los niños? Gloria a Dios. ¿Cuántos ya tienen frío, hermanos? A ver, levanten la mano los que tienen frío, hermanos. Bueno, no digo nomás, digo, si tienen frío, pues le voy a echar más ganas y terminamos más pronto, pero si no tienen frío, pues entonces podemos seguir bastante. Gloria a Dios. Es un privilegio, hermanos, poder compartir la palabra de Dios. ¿Estamos listos, hermanos, o no? Les he dicho. Hebreos capítulo 5, verso 4. Hebreos capítulo 5, verso 4. Los voy a esperar porque, como les digo, siempre es importante que nos aseguremos que está escrito en la palabra de Dios, para que cuando nos pregunten podamos decir también nosotros, como el Señor Jesús dijo, escrito está. Amén. Todos estamos ahí, hermanos, en Hebreos capítulo 5, verso 4. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: amén. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Vamos a leer una vez más. Hebreos capítulo 5, verso 4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Oremos, hermanos. Padre Celestial, le damos gracias una vez más porque nos permite estar en este lugar, Señor, con la libertad de alabarle, de glorificarle, Señor, como ya lo hemos hecho juntamente con mis hermanos. Y ahora le ruego, Señor, que nos ayude, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia espiritual, Señor, y que nos dé la paz, que nos dé, Señor, el poder de poner toda nuestra atención, Señor, en lo que vamos a hacer en este momento, Señor, que es escudriñar su palabra para ir creciendo en el conocimiento de usted. Padre, ayúdenos, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que su Espíritu Santo, Señor, sea quien venga, Señor, a nuestras vidas, a nosotros en este lugar, en este momento, para que nos abra nuestro entendimiento, Señor, así como usted abrió el entendimiento de aquellos hombres que iban camino a Emaús, también así nosotros pedimos que abra nuestro entendimiento, que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría, Señor, de lo alto, para poder retener, para poder entender su palabra. Padre, le ruego que a mí, Señor, que me ha correspondido en este día compartir su palabra, me dé sabiduría también, me dé inteligencia, Señor. Ponga en mis labios, Señor, las palabras que usted desea que sean escuchadas en este día. Padre, todo se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Le rogamos que reprenda, Señor, todo espíritu contrario, Señor, todo pensamiento contrario a su palabra, sea echado fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Les recuerdo que estamos estudiando una serie que se llama ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y este va a ser el tema número 11 en esa serie, pero es la parte número 6 acerca de Jesús como el sumo sacerdote. Si usted lee su Biblia en la carta a los Hebreos, se va a dar cuenta que la mayoría de esa carta se trata de presentar a Jesús como el sumo sacerdote. Ella es la único libro en la Biblia que presenta a Jesús como el sumo sacerdote. Yo me estoy dando cuenta de que es muy importante, hermanos, a Jesús como el sumo sacerdote, y por esa razón hay tanta abundancia acerca de ese tema en la carta a los Hebreos. Así que es la parte número 6, hablando de Jesús como el sumo sacerdote. Y póngame mucha atención, por favor, hermanos, y para que enfoque usted su mente en lo que vamos a estudiar, de qué vamos a hablar hoy. Lo que vamos a hablar hoy es
el llamamiento del sumo sacerdote. Si usted anota, le felicito, si usted anota, póngale ahí el llamamiento del sumo sacerdote. ¿Quién nombró al sumo sacerdote? ¿Quién le dijo que él era sumo sacerdote? Entonces, el tema de hoy va a ser el llamamiento del sumo sacerdote, o sea, de Jesús. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo nombró? Vuelvo a decir, porque acaba de venir alguien por ahí que no escuchó lo que dije. Vamos a hablar de Jesús como el sumo sacerdote, pero enfocándonos en quién llamó a Jesús, quién le dio el nombramiento, quién le dijo que él era el sumo sacerdote. Esto es muy importante, hermanos, porque en toda la historia de la humanidad, es más, aún en el día de hoy, hay quien se ostenta como sumo sacerdote. Hay una persona en este mundo que se ostenta como el sumo sacerdote. Y ha habido a través de la historia como 260 o un poco más de personas que se han ostentado como el sumo sacerdote. Entonces, o el sumo pontífice. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros sepamos por la palabra de Dios quién tiene el derecho de ser sumo sacerdote de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos que presentar una razón acerca de lo que creemos, de lo que hemos creído, podamos hacerlo con las escrituras. No seamos de los que pelean y defienden su religión o su fe o sus creencias nada más, porque como dicen a veces, esa es la religión que me enseñaron mis padres, esa es la religión que tenían mis padres cuando yo nací y entonces yo la defiendo por eso. No, nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe con toda mansedumbre, pero también con toda sabiduría, y eso no se puede hacer si no es a través de la palabra de Dios. Y como decía nuestra hermana Marcia, posiblemente el enemigo le puede engañar en su mente y decir, pero yo para qué necesito esa palabra, ¿qué me interesa saber quién le dio el nombramiento a Jesús como sumo sacerdote? Pero a lo mejor hasta el día de hoy no me he logrado explicar o no les he explicado bien acerca de mi abuelito, que le digo que él juntaba clavos, alambres, pedazos de tubo, de cualquier cosa. Y la razón, hermanos, que hacía eso es, primero, habían dos razones. Una, porque allí en el pueblo no había una tlapalería. No era fácil conseguir esa clase de materiales, gracias hermano, no era fácil. La otra es que no había dinero. Entonces cuando mi abuelito encontraba un clavo, pues a lo mejor usted va a decir, pero ¿por qué su abuelito juntaba clavos? Es que no había dinero y es que no era fácil. No es como aquí que dices, voy a ir a Home Depot y voy a traer 1 kilo de clavos nuevos, ¿para qué quiero esos viejos? No, es que había necesidad. Y esa es la misma necesidad que nosotros también tenemos de ir acumulando poco a poco, como decía nuestra hermana Marcia, para que cuando llegue el día, cuando usted tenga que hablar con una persona, tenga que instruirlo, sepa decirle por qué usted ha creído, por qué usted cree que sus pecados han sido borrados. Y una de las razones, o de la razón por qué nuestros pecados han sido borrados, es porque tenemos a Jesús como el sumo sacerdote, que con una sola ofrenda que él presentó nos hizo perfectos a todos los que hemos creído en él. Entonces vamos a hablar acerca del llamamiento de Jesús como el sumo sacerdote. ¿Quién le dio ese llamamiento? Y me gusta lo que dice la Biblia. Vamos a ir despacito. En esta ocasión va a ser un poco más como enseñanza que como predicación. Eso es lo que siento yo, pero vamos a ver cómo nos lleva el Señor. Entonces lea ahí en Hebreos capítulo 5, verso 4. Tiene una I, ¿verdad? Que es la que conecta con el texto anterior. En todo el capítulo, la primera parte de ese capítulo nos habla del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Dice que era tomado de entre los hombres a favor de los hombres. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era tomado entre los hombres, a favor de los hombres, para que se mostrara misericordioso, porque también él era falto. Y la otra verdad que nos dice es lo que leímos ahorita. Entonces, esa I es la conexión con el verso anterior, o con la parte anterior, el pasaje anterior. Pero luego está una palabra que dice, ¿cómo, hermanos?
Ayúdeme, por favor, dígalo fuerte. Nadie. A ver, ahí atrás, ¿cómo dice, hermanos? Ese no soy yo convencido. Nadie. ¿Y quién es nadie, hermano? Nadie. Así como mi patrón cuando le digo, ya no hay zanahorias, me dice, nada, 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 nada. ¿Qué es nada? No, es que no hay ni una, ni un pedacito, nada. Esta palabra es muy importante, hermano, muy importante que usted la guarde. Nadie, nadie, nadie. Si nosotros entendemos eso, hermanos, vamos a evitar muchas discusiones vanas, sin fruto, porque vamos a estar basados en la Biblia. Nadie, acuérdense que estamos hablando del sumo sacerdote. Entonces dice que nadie, vuelvo a preguntar, ¿quién es nadie, hermano? Nadie. Ni Jesús. Póngame mucha atención, no me vayan mal a entender. Nadie es ninguno. Ni Jesús. Escúcheme bien, mucha atención, mucha atención. Lo que quiero es que se quede usted entendiendo bien quién es nadie. Para que aunque le argumenten y le recontraargumenten que no, que mira, que nadie, ¿qué? Nadie, toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie puede tomar para sí esta honra. ¿Cuál honra? De ser llamado sumo sacerdote. Nadie. La única posibilidad que hay de que alguien sea sumo sacerdote es que sea llamado por Dios. Pero si no es llamado por Dios, conforme a la Biblia, nadie puede tomar esa honra de llamarse sumo sacerdote si no es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Cuántos vamos entendiendo hasta ahí, hermanos? Entonces, no importa que digan, no, es que el concilio de pastores se juntaron y me nombraron sumo sacerdote. No, es que los presidentes o el presidente de Naciones Unidas, pues con toda la autoridad que tienen y la influencia que tienen, me nombraron sumo sacerdote. No, nadie, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora le voy a leer otras versiones. Acuérdense que estamos tratando de entender el llamamiento de Jesús. ¿Quién lo llamó? Porque ni él podía tomar por sí mismo esa honra de llamarse sumo sacerdote. Tenía que ser llamado por Dios. Y eso me gusta porque nos da mucha seguridad. Seguridad en cuanto a lo hemos creído, en cuanto a lo que hemos creído, y seguridad también en cuanto a que nuestros pecados efectivamente han sido perdonados, porque este sumo sacerdote fue puesto a favor de nosotros es el que Dios llamó, es el que Dios nombró. Algunos han sido engañados, por ejemplo, aquellas iglesias que dicen que tienen un apóstol. Y las personas que están ahí, lamentablemente, ellos salen y le dicen a otras congregaciones, ustedes no son salvos porque ustedes no tienen un apóstol como nosotros. Cuando nosotros sí tenemos un apóstol y es Jesús, ni más ni menos. Pero eso tenemos que aprenderlo, tenemos que guardarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Otra versión dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. O sea, ni Jesús, hermanos. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Otra versión dice, es un honor ser un sumo sacerdote, pero nadie elige por sí mismo este trabajo, sino que tiene que ser llamado por Dios, tal como fue llamado Aarón. Otra versión, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Entonces, déjeme resumirle en estas cortas palabras.
en este mundo, en esta historia, la historia del mundo, pues a eso me refiero, en toda la historia del mundo, desde que Dios nombró a Aarón para ser sumo sacerdote, solamente podía ser Aarón y luego podía ser otro que fuera llamado por Dios. O alguien que fuera llamado por Dios. Fuera de ahí se acaba toda discusión. Nadie puede ser llamado sumo sacerdote. Nadie puede tener ese nombre, ese título y ser avalado por Dios si no fue llamado por Dios. Si tienen el título, si hay personas que han tenido el título de sumo sacerdote en la antigüedad, en toda la historia. Si usted busca esa palabra sumo sacerdote en internet, puede investigar acerca de ello. Y ha habido gobernantes aún que se han tomado el atributo de nombrarse ellos mismos sumo sacerdote, nomás porque tenían todo el poder. Pero la Biblia dice que nadie puede ser llamado sumo sacerdote sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que vamos a Éxodo capítulo 28, verso 1, y vamos a ver primero cómo fue el llamamiento de Aarón, para que después veamos cómo fue el llamamiento de nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote. Jesús es Dios, pero tiene muchos ministerios. Estábamos viendo que Jesús es el profeta prometido, que Jesús es el sumo sacerdote, que Jesús es el ungido. Entonces vamos a ver Éxodo 28, 1. ¿Lo tiene, hermanos? Este es mandamiento de Dios. Aquí está hablando Dios a Moisés. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces es Dios el que los llamó por nombre. Dios llamó por nombre a Aarón. Dijo, escojo a Aarón, y luego dice a sus hijos. Por causa, como dice en la Biblia, de que los sacerdotes, sumos sacerdotes, morían, se tenían que ser reemplazados, pero no podía ser reemplazados por cualquiera, sino tenía que ser reemplazados por un hijo de Aarón, un descendiente de Aarón, porque a Aarón le dio el sacerdocio. Dios le dio el sacerdocio, Dios le dio el llamamiento, Dios le dio el derecho de ser hecho sumo sacerdote, y cuando él pereciera, cuando él falleciera, cuando él ya no estuviera, entonces sus hijos tenían el derecho de ser, alguno de ellos, escogidos como el sumo sacerdote. Pero ese es el llamamiento de Dios. Eso es lo que Dios dijo. Entonces así fue llamado Aarón. No lo puso Moisés. No, Aarón dijo, no, Moisés, mira, he andado contigo todo el tiempo y no me das ni un cargo. No, tiene que ser llamado por Dios. Y así también, hermanos, nosotros en la iglesia tenemos que ser llamados por Dios. Que no se haga nuestra voluntad, sino se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Verdad? Hay que saber esperar, hermanos, en la voluntad de Dios. Si Dios le ha llamado a algo a usted, hermano, no importa si todo el mundo se le ponga en contra, Dios lo va a poner a usted en el lugar que Dios quiere. Así que no se preocupe, no se angustie, no se enoje, no se entristezca si todavía no le dan un lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me acordé ahorita de esto porque anoche estaba viendo un video de un pastor que había renunciado al pastorado porque pues ahí todo el grupo de pastores, de los hermanos amados, lo destituyeron. Y estaba triste el hermano, dice, he llorado, he estado triste, he estado angustiado todo este tiempo, pero yo decía, si entendiera realmente que si es de parte de Dios su pastorado, Dios lo va a levantar, no tendría que estar tan afligido, porque tendría la confianza en Dios. Bueno, si tú me llamaste, Dios, yo no sé cómo le vas a hacer, pero me vas a levantar. Pero hizo un video como de unos 30 minutos ahí, tratando de explicar todo, y yo pienso que no tenía necesidad, hermano. Cuando Dios lo quiere poner a alguien en un lugar, ahí Dios lo va a poner. Amén. Y cuando Dios lo quiere quitar, lo quita también. Así que
esperemos en Dios. Dije esto, ¿verdad? Porque Aarón no le dijo a Moisés, pues mira, dame un trabajo. Iba a decir, dame un hueso, como dijo un hermano un día. Eso no fue así. Aarón fue llamado por Dios. Por Dios. Estamos viendo que Aarón fue llamado por Dios. Él no podía ser sumo sacerdote, sino solamente siendo llamado por Dios. Éxodo 29, hermanos. Vamos a leer bastante, pero prefiero leer anótelo ahí, anoten las citas, hermano. Y yo los puse en este orden, pero posiblemente usted puede acomodarlos en otro orden y entenderle un poco mejor. Lo que estamos viendo es cómo fue llamado Aarón primero, porque dice el texto que leímos que nadie puede tomar para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, y nos da el ejemplo. ¿Cómo? Como Aarón. Entonces tenemos que entender cómo fue llamado Aarón para que entonces entendamos cómo fue llamado nuestro Señor Jesús a ser sumo sacerdote. Esto es Éxodo 29:1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y pondrás en un canastillo, y las pondrás, en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Aquí empieza la acción, mire. A ver, trate de imaginarse lo que está pasando en ese lugar. En ese lugar, porque nosotros leemos en un ratito, pero no crea que fue hecho en un ratito. Hubieron que pasar varias horas, a lo mejor días. Y dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Había como una carpa, ese es el tabernáculo, como una carpa. ¿Cuál es primera instrucción? Vas a llevar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo. Ahí van a estar. Ya los trae a la puerta del tabernáculo y dice, y los lavarás con agua. Eso es bañarlos para que sean limpios. O sea, era toda un ritual, un proceso. No era dar una firma de Moisés y ahí está, tú eres sumo sacerdote. No, era un proceso, era un ritual que tiene su significado, que nos correspondería a nosotros estarlo escudriñando mucho más, pero no en esta ocasión. Los lavarás con agua. Ya los trajo a la puerta del tabernáculo, los lavó con agua, los bañó. Luego tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Tenía que traer a la puerta del tabernáculo, bañarlo, vestirlo. Verso 6, pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego, mucha atención, tomarás el aceite de la ¿qué? De la unción. El sacerdote tenía que ser ungido. ¿Cuántos están poniendo atención todavía, hermanos? El sacerdote, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ser ungido. Por eso cuando comprobamos que Jesús es ungido, entonces entendemos que tiene el derecho también de ser sumo sacerdote. Ahí vamos juntando las piezas. Guárdelas en su corazón, medite en ellas. Dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Ese ya fue Aarón. Ese fue el ritual, ese fue el proceso para ungirlo. Ungirlo significa nombrarlo, significa apartarlo, significa consagrarlo. ¿Para qué? Para que fuera el sumo sacerdote. Esa es la unción, esa es la razón de la unción, era para consagrarlo, para ungirlo, para apartarlo, para nombrarlo, si podemos decir así. Verso 8, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y oiga, ponga mucha atención, hermano, por favor, ahí.
porque está hablando Dios, no lo organizó la congregación de los hermanos del pueblo de Israel, ni Moisés, no, es la palabra de Dios. Verso 9, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así, ¿qué dice, hermanos? Consagrarás a Aarón y a sus hijos. Allí está el llamamiento de Aarón y sus hijos. Dios, dice la Biblia, no lo estamos diciendo nosotros, dice la Biblia que Dios llamó a Aarón y a sus hijos para ejercer el sumo sacerdocio. Vamos a también Levítico 8:1. Levítico 8:1. Es mejor que leamos la palabra que yo le pueda comentar la mayoría de las cosas. Es mejor que usted diga, yo vi que allí decía. Recuerde que estamos estudiando estos textos, estos pasajes, porque queremos ver cómo fue llamado Aarón, porque la Biblia dice que nadie puede tomar esta honra de ser llamado sumo sacerdote, sino solamente el que es llamado por Dios. ¿Cómo? Como lo fue Aarón. Por eso estamos estudiando cómo fue llamado Aarón, para que después podamos contrastar y cotejar también cómo fue llamado nuestro Señor Jesús. Entonces vimos que Aarón fue ungido, fue lavado, fue limpiado, cosa que nuestro Señor Jesús no necesitaba ser lavado porque Él fue sin pecado. Entonces allí podemos entender que ahora nosotros tenemos un mejor sumo sacerdote, que no necesitamos un sumo sacerdote humano, porque es débil, sería pecador como era Aarón. Entonces nosotros tenemos un mejor sumo sacerdote. Por eso dice, tenemos un gran sumo sacerdote. Ver Levítico 8:1, hermanos. Estamos leyendo bastante, pero es mejor. Habló, ¿quién dice, hermanos? Dios a Moisés. Eso me gusta. ¿Qué le dijo? Toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, importante, el becerro de la expiación, cosa que vuelvo a decir, nuestro Señor Jesucristo no necesitaba ninguna expiación por él, porque Él es santo. En ese sentido es infinitamente superior nuestro sumo sacerdote. Los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como el Señor le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, ¿qué dijo, hermano? Lea conmigo, por favor, hermano. Esto es lo que mandó el pastor, dice. No los puedo hacer reaccionar. Que Dios nos ayude. Esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Punto, y se acabó. Esto es lo que el Señor mandó hacer. No, pero que yo no estoy de acuerdo, que porque mire, que. Esto es lo que el Señor mandó hacer. ¿Qué cosa? Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como el Señor había mandado a Moisés. Como el Señor había mandado a Moisés. No como se le ocurrió a Moisés, sino como el Señor había mandado a Moisés. Y tomó Moisés, otra vez, ¿qué dice, hermanos? El aceite. A ver, allá atrás, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué tomó Moisés? ¿Sí me están siguiendo en su Biblia o no, hermanos? Yo prefiero insistirles, y a lo mejor se me enojan un poquito ahorita, a que después andemos tambaleando y no sepamos qué hacer. Siempre es mejor la prevención que la medicina, la vacuna que la medicina. Es mejor vacunarnos con la palabra de Dios para que cuando llegue la enfermedad no nos haga daño.
¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Entonces, verso 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción. ¿Y qué hizo? Y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Verso 12, muy importante. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Que volvemos a ya vimos cómo fue más o menos, así de rápido, ¿verdad? Cómo fue llamado Aarón. ¿O lo repetimos? No. Podemos repetirlo si gustan. No es cierto, hermano. Créame que prefiero insistirle a que aprenda y que tengamos los menos problemas que podamos. El conocimiento, dice el Señor, ¿verdad? Mi pueblo perece, ¿por qué? Falta conocimiento. Pero si el pueblo tiene conocimiento, no va a perecer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. En realidad, hermanos, si somos honestos con nosotros mismos y nos basamos de acuerdo a la palabra de Dios, no hay ninguna razón para que un cristiano, un creyente, se aparte de Dios. No hay razón. Si somos honestos y nos basamos conforme a la palabra de Dios, no hay razón para que un creyente, un cristiano, se aleje de Dios. Puede tener problemas con algún hermano, con alguna congregación, pero de Dios jamás se va a apartar. Sí, obtiene esa sabiduría de parte de Dios, ese conocimiento de parte de Dios. Va a poder decir, aunque esté yo solo, voy a servir a Dios. Aunque todos me abandonen, voy a servir a Dios. Aunque no tenga dónde congregarme, voy a servir a Dios. Aunque sea aquí en mi casa, voy a servir a Dios. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría. Entonces el texto decía que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ya vimos de manera rápida cómo fue llamado Aarón. Entonces sí quedó claro, hermano, que nadie puede tomar esa honra, o sea, el ser llamado sumo sacerdote, nadie, no importa. Y si hace milagros o resplandece o yo no sé, no importa. Si no es llamado por Dios, no puede ser llamado sumo sacerdote, aunque se llame sumo sacerdote, no es sumo sacerdote de acuerdo a Dios, no está respaldado por Dios. No importa que esté en el estado más rico y que tenga el control de muchos bancos y tenga el control de mucha población, que tenga el no sé qué porcentaje de feligresía, que tenga la mayor religión del mundo, no importa. Si no ha sido llamado por Dios como sumo sacerdote, lo sentimos mucho, pero no es sumo sacerdote conforme a Dios. Simple. Entonces, fíjese cómo dice la Biblia, hermano. El 5, vamos al 5. Hebreos 5:5. Hebreos 5:5. Avíseme cuando esté ahí, hermanos, para ir leyendo. Que usted lo vea, que usted vea que así dice. ¿Lo tiene, hermanos? Ahí estamos. Dice así. Cuando usted encuentra la palabra así en la Biblia, eso indica de manera similar o también. Así como Aarón no se llamó a sí mismo, así como Aarón obtuvo ese título de sumo sacerdote porque Dios lo llamó, vuelvo a decir, así como Aarón no podía nombrarse a sí mismo, no se nombró a sí mismo, así. Y luego que palabra sigue, hermanos. Tampoco. Sí, está clarito, ¿verdad? Está bien firme esa palabra. Así tampoco Cristo. O sea, ni por haber sido, o sea, no fue por él mismo, pues. Él dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Oh, déjeme decirle por qué les decía esto. Aquí es donde es importante los contextos.
los textos de la Biblia no son como cuando usted va a comer al restaurante chino de buena calidad, no como ya sabe dónde. Y le dan una galleta de la fortuna. ¿Cuántos les han dado una galleta de la fortuna? Amén. Y luego usted la quiebra y adentro viene un papelito y dice algo. Pues no tiene que ver con nada, es solo esa frasecita y ya. ¿Por qué se ríen, hermano? No es cierto. Es para que no se duerman. Sale un papelito ahí, les dan una frasecita, pero no tiene ningún contexto, es solo esa frase. La Biblia no es así. Esto que les está explicando el escritor de la carta a los hebreos, a los hermanos romanos, es por una razón. ¿Cuál era la razón? Ya se las he dicho, pero se las voy a repetir otra vez. ¿Cuál es el propósito de repetir? Aprender. La razón era porque ellos estaban dudando, hermanos. Porque ellos eran hebreos, estos hermanos de esta carta eran hebreos. Y ellos tenían como sumo sacerdote a Aarón y a sus hijos, porque así dijo Dios, que Aarón era el sumo sacerdote. Entonces para ellos no era fácil cambiar, era duro cambiar. ¿Cuántos están meditando en eso, hermanos? Era duro. Si a nosotros a veces se nos hace difícil dejar nuestras tradiciones, que son tradiciones de hombres, ¿cuánto más para ellos se les hacía difícil dejar lo que Dios había escrito, que de Aarón era el sumo sacerdote? Y ahora el autor de la carta a los hebreos les está presentando otro sumo sacerdote. Entonces ahí como que se les prendían los focos rojos a los hermanos hebreos. ¿Qué tenía que hacer el escritor de la carta a los hebreos? Que vuelvo a decir, el último autor o el autor final de la carta a los hebreos es Dios mismo. ¿Qué tenía que hacer él para que los hermanos tuvieran la seguridad de dejar el sacerdocio de Aarón y tomar el sacerdocio de Jesús? Tenía que demostrarles con las escrituras que sí, que Jesús era el sumo sacerdote. Nosotros también tenemos que tener esa seguridad, hermanos. ¿Cuántos entienden eso? Tenemos que tener esa seguridad, que Jesús es el sumo sacerdote, pero no porque nos dijeron en la iglesia nada más, sino porque lo vimos en la Biblia. Lo comprobamos en la Biblia, comprobamos que Dios había hablado que iba a venir otro sumo sacerdote, que tenía que tener ciertas características. Entonces, ese es el contexto para los hermanos, era difícil. Vemos en la carta a los hebreos que habían empezado bien, que habían andado con ganas al principio, habían luchado, habían enfrentado los problemas, pero al final se estaban desanimando. Algunos ya no se querían congregar, no porque no pudieran, sino porque se estaban desanimando. Otros estaban avergonzando, otros estaban acobardando porque había también persecuciones. Entonces los tenía que fortalecer de una manera muy poderosa, hermanos, el autor de la carta a los hebreos, a los hermanos hebreos, para que permanecieran firmes. Entonces tenía que demostrarles que verdaderamente ese sumo sacerdote que le está presentando es conforme a Dios y es llamado por Dios. Por eso dice aquí, así, haga de cuenta que está escuchando usted hablar, haga de cuenta que está escuchando hablar al autor de la carta a los hebreos, hablándole a los hermanos, porque estas frases, estos textos son primeramente para esos hermanos, y de aquí aprendemos también nosotros. Pero siempre que leemos la Biblia tenemos que imaginarnos allá primero. ¿Por qué se los dijo? ¿Para qué se los dijo? ¿Cuándo se los dijo? ¿A quién se los dijo? ¿Quién le mandó que dijera eso? Todo eso tenemos que pensar. Entonces ellos estaban luchando, los hermanos hebreos estaban luchando, estaban dudando. A lo mejor habían creído, pero después vino alguien y les dijo, no, estás mal. ¿Que no ves que aquí dice que Aarón es el sumo sacerdote? Estás mal. Entonces el autor de la carta a los hebreos, ese es el propósito, de fortalecerlos. Le dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Imagínense, hermano, ni él hizo eso. Para que ahora actualmente haya hombres que toman ese papel, pues simplemente no está bien. Pero ese es conocimiento de Dios. Tienen sus argumentos, pero no los respalda la Biblia.
Entonces, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino ¿cómo llegó Jesús a ser el sumo sacerdote? Sino el que le dijo, mucha atención ahí, hermanos, ¿quién llamó? Porque recuerde que estamos viendo a Jesús como el sumo sacerdote, pero ¿quién lo nombró sumo sacerdote? ¿Quién le dio ese cargo? ¿Quién le dio ese llamamiento? Dios le dio ese llamamiento. Por eso dice aquí que Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese que le dijo a Jesús, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es el que le dio el llamamiento para ser sumo sacerdote. Y ese del que estamos hablando, que dio el llamamiento a Jesús, es Dios. Entonces, si es Dios, estamos en lo correcto y podemos estar confiados, sin ninguna duda. Ahora, vamos a ver dónde le dijo Dios a Jesús que él era. Mire otra vez. Dice aquí que la clave para que Jesús fuera el sumo sacerdote tenía que ser primero el Hijo de Dios. Dice que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, fue el que le dio el nombramiento, el llamamiento de sumo sacerdote. Ahora vamos a ir esa nomás es una clavecita para llevarnos a entrar a otra escritura donde vamos a ver un poco más amplias las cosas. Salmo 2. Salmo 2. Dice que el que le dijo, mi hijo eres tú, ese fue el que lo nombró sumo sacerdote a nuestro Señor Jesús. Nadie puede tomar esta honra de ser llamado sumo sacerdote, sino o solamente el que es llamado por Dios. Y estamos empezando a ver, a comprobar cómo nuestro Señor Jesús fue llamado por Dios como sumo sacerdote. Dice que el que le dijo, mi hijo eres tú, ese es el que lo llamó sumo sacerdote, lo nombró sumo sacerdote. ¿Tiene el Salmo 2? Amén. Capítulo 1, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor. ¿Y contra quién dice, hermanos? Ungido. Ahí está el ungido. Ahí empieza a hablar de alguien, del ungido. ¿Qué dijimos que era el ungido, hermanos? A ver, escuche bien la pregunta. ¿Qué dijimos? No, yo hice mal la pregunta, por eso no tuve una respuesta correcta. ¿Qué dijimos que significa el ungido? A ver, hermanos, allá atrás. Vuelvo a decirles, hermanos, tenemos que aprender a manejar el lenguaje. El Cristo. Aquí cuando dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, está diciendo contra su Cristo, contra su Mesías. Esas palabritas son muy importantes, son las claves para entender el ungido. Entonces, la profecía en el Salmo 2 decía que las gentes, los reyes de la tierra se iban a levantar contra el Señor y contra su Cristo. Esa ya es otra partecita de la pieza. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y ahora pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Ahí está la otra parte que nos falta de hablar de Jesús como el rey. Mi santo monte. Y luego el verso 7. Yo publicaré el decreto. Ahí está hablando. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas? Es muy importante. Por eso aquí habla como si estuviera hablando Jesús. Porque el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, estaba en los profetas. Los salmos son cantos, pero a la vez también son profecías. Por eso dice aquí, por eso dice yo, como hablando en primera persona, yo. Como si estuviera hablando el mismo Mesías. Yo publicaré el decreto. Si le preguntaran, ¿por qué? Es que el Señor me ha dicho
mi hijo eres tú. El mismo ungido del que está hablando en el verso 2 es el mismo Hijo de Dios. Son requisitos. Por eso, ¿sí me entendieron ahí, hermanos, o no? Amén. Ahora, fíjese, aquel o aquellos que se han nombrado sumos sacerdotes en este mundo, ¿son hijos de Dios? ¿Que Dios los haya engendrado así como engendró a Jesús? Es tan simple, hermanos, si tenemos la palabra de Dios. Un requisito para ser sumo sacerdote, dice, es lo que revela el autor de la carta a los Hebreos, es que sea hijo de Dios. Y Jesús es hijo de Dios. Por eso dice, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Y arribita en el verso 2 dice, se juntarán contra el Señor y contra su ungido, contra el Cristo. Es el Cristo, pero también es el Hijo de Dios. ¿Dónde lo podemos ver también? En Mateo 26, usted ya tiene este texto, pero nomás para repasarlo. Mateo 26, 63, cuando estaba siendo interrogado el Señor Jesús por el sumo sacerdote Caifás, dice que Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. Y luego le dice, el Hijo de Dios. ¿Sí lo quiere buscar? Lo buscamos entonces, hermano. Búsquenlo para que usted también en su mente se vaya formando la enseñanza poco a poco. Mateo 26, 63. Ya les ha dado el texto en otra ocasión. De hecho, con esos textos empezamos esta serie. ¿Lo tiene, hermanos? Sí, ve que dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Lo puso bajo juramento, hermanos. No podía mentir Jesús. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas qué cosa. Si eres tú, ¿quién? El Cristo. ¿Y qué más? Sí, porque si era el Cristo, era el Hijo de Dios. O si era el Hijo de Dios, también era el Cristo. Esas dos cosas no pueden ir separados. Por eso, otra de las cosas que ha sucedido en estos días, que sale cada loco. Y loca también, porque ahora hay una loca allá en China que dice que es el Cristo. Pero vea que por eso es la importancia de ver qué dice la Escritura. Y no creo, hermanos, muchos son engañados. Esa persona en China, pues el gobierno sí persigue a los cristianos, aunque ellos realmente no están conforme a la Biblia, pero se identifican como cristianos y los persiguen. Entonces les han dado asilo en diferentes países. ¿Y qué creen que están haciendo? Muchas iglesias teniendo como jefa a esa que dice que es el Cristo. Por eso es importante, hermano, la enseñanza, el conocimiento. Decía que algunos dicen que son el Cristo. O sea, para ser el Cristo tiene que ser hijo de Dios, tiene que haber sido engendrado por Dios. Y ya con ese simple argumento se les acaba todo su circo. Pero es necesario saber cómo tenía que ser el sumo sacerdote, que en este caso estamos viendo que dice que tiene que ser el Hijo de Dios. Para que pueda ser el ungido tiene que ser el Hijo de Dios. Y si alguien no tiene ese requisito, ¿para qué le discutimos? Entonces, vemos en Mateo 26, 63, en la parte final, dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote Caifás sabía que el Cristo tenía que ser el Hijo de Dios. Él lo está diciendo ahí. Dime si tú eres el Cristo, porque si eres el Cristo, entonces eres el Hijo de Dios. Y si no eres el Cristo, no eres Hijo de Dios tampoco. Esa era la pregunta. Es una pregunta que llevaba las dos componentes: Cristo, Hijo de Dios. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Hijo de Dios. Esas dos cosas no pueden separarse. Entonces estamos viendo, porque la palabra nos decía que a Jesús como sumo sacerdote lo llamó el que le dijo, mi hijo eres tú. Y ese es Dios. Y si es su hijo, pues ya vimos que es el ungido también. Eso es lo que le preguntaba el sacerdote. Si tú eres el Cristo, entonces también significa que tú eres el Hijo de Dios. Y si me estás mintiendo, estás blasfemando, que es como lo tomó el sumo sacerdote. Entonces estamos viendo esas dos cosas.
Segunda de Pedro, capítulo, no lo anoté. Yo creo que es 2. A ver, déjame lo busco. Segunda de Pedro, capítulo 2. Creo que ese es. No sé por qué no lo anoté. Segunda de Pedro, capítulo 2. A ver. No, debe de decir esto, miren. Debe decir, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida. Ay, no sé por qué no lo anoté. A ver si me ayudan a buscarlo. Bueno, 1:16. Gracias, hermano. Aquí me faltó el 1. Me faltaba café todavía cuando lo escribí. Pedro dice esto, hermano. Acuérdese que estábamos estudiando, estamos tratando de entender quién llamó a Jesús. Y vemos que el escritor de la carta a los Hebreos nos dice que a Jesús lo llamó como sumo sacerdote aquel que le dijo, mi hijo eres tú. Aquel que le dijo, mi hijo eres tú, o sea, Dios, porque Jesús también es llamado hijo de Dios. Entonces, aquel que le dijo, mi hijo eres tú, ese es el mismo que le dio el cargo, el nombramiento de sumo sacerdote. Segunda de Pedro, capítulo 1, se lo voy a anotar ahí por si en otra ocasión lo necesito. Dice, verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su propia majestad. No hemos inventado nada, en otras palabras está diciendo Pedro, está testificando. Verso 17, dice, les hemos anunciado esto como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro, escucha hermanos, Pedro vio a Jesús en su majestad. Por eso Pedro, mire, vuelvo a decir, ya lo he dicho muchas veces, pero siempre mis preguntas han sido, cuando yo vine a la iglesia, es ¿por qué aquellos hermanos aguantaban tanto? Golpes, hambre, frío, desnudez, rechazo, burlas, todo lo aguantaban. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pedro, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, o sea, estaban segurísimos de quién era aquel en quien habían creído. Aunque los mataran, no iban a dudar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Porque si no, por eso cualquier cosita nos anda echando para abajo. Entonces nosotros también tenemos que ver por el Espíritu, así como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Y dónde lo vemos? Aquí en la Biblia, hermanos. Verso 17. Recuerde que estamos viendo que a Jesús como sumo sacerdote lo llamó aquel que le dijo, mi hijo eres tú. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿qué dice? Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado. Si es su hijo amado, entonces él es el ungido. Él es el ungido, y si es el ungido, es el profeta prometido, y si es el profeta prometido, es el sumo sacerdote y también es el rey de Israel. Entonces, este es mi hijo amado. ¿Quién le dijo? Dice la Biblia, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada una voz desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Y luego, ¿qué dice Pedro, hermanos? Verso 18. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Nosotros oímos esa voz, dice Pedro. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero fíjese lo que me gusta, porque siempre insisto en la Biblia, la Biblia, la Biblia. Porque aún Pedro dice, hermanos, nosotros oímos esa voz, vimos con nuestros propios ojos su majestad. Pero, dice el 19, tenemos también la palabra profética más segura, para que no vayan a decir que yo tuve una visión o que a lo mejor aluciné y vi algo extraño y ahora estoy diciendo no. Vimos
Pero eso que vimos ya también estaba escrito. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ellos lo vieron. Marcos 9:2, hermanos. Tenemos 2 minutos y tenemos muchos textos. No es cierto, ya nomás 2 textos, hermanos. Quisiera terminar, no quisiera cansarlos mucho, ya tenemos muchas cosas, muchos textos, muchas predicaciones acerca de Jesús como el sumo sacerdote. Entonces, volvemos a decir, el que llamó a Jesús como sumo sacerdote fue el que le dijo, mi hijo eres tú. Y Pedro dice que él, junto con los demás, escucharon la voz que vino del cielo. Pero aparte de eso, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura que acabamos de leer en el Salmo 2. Esa es la palabra profética, eso es lo más seguro. Marcos 9, hermanos. 9:2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, por eso Pedro vio lo que sucedió, por eso Pedro testifica en su carta. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. A estos 3 personas, Pedro, Jacobo y Juan, los llevó solos y los llevó aparte solos a un monte alto. No había nadie más que ellos 4, Jesús y estos 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan, y se transfiguró delante de ellos. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Se imagina, hermanos, que usted vea que está ahí está Jesús y de repente se empieza a iluminar, a cambiar su rostro, dice, y sus vestiduras a ponerse tan blancas, tan brillantes? Pero ellos lo vieron con sus propios ojos, hermanos. Entonces, por eso Pedro dice, nosotros vimos eso y oímos la voz. Y se transfiguró delante de ellos. Ellos fueron los testigos de esa transfiguración. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y fíjese lo que dice, hermanos, el 6. Porque no sabía lo que hablaba. ¿Cuál era la razón de no saber lo que estaba hablando, hermanos? Pues estaban espantados. A ver, allá atrás, estaba espantado y de tan susto que... ¿Cómo sería el susto que tenían ellos, hermanos, que no sabían lo que decían? Como decimos, se les fueron las cabras con ese susto. ¿Cómo sería para que uno pierda el control de lo que uno está diciendo y empieza a hablar cosas que no son? ¿Cómo de grande debería ser ese susto? Fue algo grandioso, hermano, que yo no lo puedo explicar, pero fue algo grande, muy grande, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, aterrorizados, dice otra versión. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Imagínense, todavía aparte viene una nube que les hace sombra, y todavía aparte de la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Si era el Hijo de Dios, entonces era el ungido, y si era el ungido, entonces tiene el derecho de ser el sumo sacerdote de parte de Dios. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie. Ay, imagínense cómo estaban, hermanos. Yo creo que así con el corazón. ¿Cuántos se han asustado alguna vez bastante, que siente que se le sale el corazón y le tiemblan las piernas y le tiemblan las manos y intenta escribir, las letras se van para otro lado? Estaban súper asustados. Y cuando miraron, no vieron más a nadie, sino a Jesús solo. Gloria al Señor. Ellos vieron, por eso Pedro dice, nosotros vimos y oímos. Vimos su transfiguración, oímos que alguien le dijo, mi hijo eres tú. Ahora, última, hermanos, última texto, ahora sí le prometo, ya me pasé 2 minutos, pero ya para terminar. Marcos 1:9. Otra evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, y si Dios le dijo que es su Hijo, entonces es también el Cristo, y si es el Cristo, también tiene derecho de ser el sumo sacerdote. Amén. Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al espíritu, como paloma que descendía sobre él. Esa es una ilustración o una manifestación de parte de Dios para decirnos, el mismo Dios decirnos que ese Jesús de Nazaret era el ungido. ¿Qué significa el ungido? Significa que el Espíritu de Dios está sobre esa persona completamente. Y por eso vemos aquí que el Espíritu descendió como paloma sobre él. Pero no solo eso, sino aparte, dice el 11, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vuelvo a leer Hebreos 5:4 y terminamos. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Jesús es nuestro sumo sacerdote de parte de Dios, no autoproclamado ni nombrado por un concilio, sino de parte de Dios. Es el sumo sacerdote. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, y vamos a orar para ser despedidos. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Hermanos que anotaron, escudriñen, les garantizo que van a encontrar mucho más acerca de Jesús como el sumo sacerdote. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde, en este día, Señor, porque nos ha permitido estar en este lugar. Gracias porque su palabra dice que las palabras que usted nos habla son espíritu y son vida. Señor, le ruego juntamente con mis hermanos en esta hora que esa palabra que hemos escuchado, Señor, la podamos retener en nuestros corazones, la podamos guardar, Señor, podamos seguir aún en nuestros hogares alimentándonos de ella, meditando en esa palabra, Señor, para que seamos fortalecidos con todo poder en nuestro hombre interior. Señor, ayúdenos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Le ruego que si alguno de mis hermanos o de mis hermanas están pasando por alguna situación difícil, Señor, que usted los fortalezca. Por mis hermanos que no estuvieron en este lugar, que andan en algún otro lugar, Señor, cuídelos y guárdelos donde quiera que estén. Y al que esté, Señor, tambaleando, Señor, debilitándose, Señor, le ruego que usted les dé fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús le ruego que nos dé fuerza, Señor, para seguir adelante. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, a nuestros pastores, a nuestro pastor Román, a nuestro hermano Víctor, a nuestro hermano Polo, Señor, que dedican su tiempo, Señor, para pastorearnos. Señor, bendígalos y ayúdeles, y a todos los pastores también en todo lugar, Señor, los que conocemos, ayúdelos, fortalezcalos, a su iglesia en general, Señor, en todo el mundo, Señor, por su pueblo Israel, Señor, le pedimos que usted los guarde, Padre. Llévenos a nuestro hogar con todo bien, se lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.